Estamos de regreso en Noticias 22 y les platicamos que a veces la realidad es tan absurda que supera la fantasía, como nos lo relata Jorge Franco en su libro El mundo de afuera, que le mereció el premio Alfaguara, y esta noche nos cuenta esta historia en la que externa su amor por Medellín, a donde por cierto ya llevó a pasear alguna vez al Quijote. Jorge, bienvenido, muchas gracias. Un saludo muy especial, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros para platicar. Tienes varios días en México para hacer promoción de este trabajo. Anunciamos cuando obtuviste el premio Alfaguara y bueno, pues yo creo que es un reconocimiento importante. Has obtenido muchos otros en tu trayectoria. Quisiera que nos empezáramos platicando acerca de qué lugar ocupa este reconocimiento dentro de tu vida literaria. Pues mira, fíjate que casualmente el premio coincidió con una celebración muy íntima que estaba haciendo yo de los 15 años de la publicación de Rosario Tijeras. Porque en estos 15 años pues han pasado cosas muy maravillosas, han pasado adaptaciones al cine, a la televisión, más libros escritos, canciones que también han inspirado estos libros. Teatro también. Teatro, melodrama también fue adaptada al teatro. Entonces siento que este premio viene como a consolidar unos años en los que de verdad han sido de entrega, de disciplina y pues qué más grato que poder celebrar esos 15 años de esta novela también que me cambió la vida, como Rosario Tijeras, con un premio que también seguramente me cambiará la vida aún más. Platícanos un poco del origen, porque encontramos muchos matices de cuento, sabemos que también haces cuento, pero ahora en esta novela se fusiona esa frontera y nos revelas un mundo de un cuento que no necesariamente es con colores rosas. Pues mira, aquí incursiono por primera vez en una línea que no había tocado antes, que es un poco la narrativa fantástica, de casi que de cuento de hadas, mezclada con una línea un poco más realista, porque estoy tejiendo aquí dos historias, la historia de una niña en un castillo encerrada, sobreprotegida por su padre, huyéndole a la soledad, inventando un mundo fantasioso, casi de fábula, y por otro lado, un hombre encerrado, producto de un secuestro, el padre de ella, pues enfrentado a su victimario. Ya ha narrado eso en una línea pues un poco más realista. Entonces trato de tejer esas dos líneas pues para crear esto que es para mí un experimento, una nueva forma de aproximarme a las novelas. Sí, en el Medellín mío de toda la vida, aunque este es un Medellín ya un poco más diferente, ¿no? Este es un Medellín que ya no existe, es el Medellín de mi infancia, un Medellín que cambió abruptamente en muy poco tiempo, para pasar a ser ese Medellín que narré en Rosario Tijeras. Porque, bueno, ahora que decías, es una narrativa diferente, sí, es un género quizá muy distinto a lo que nos has acostumbrado dentro de tus novelas. Sin embargo, hay un punto de quiebre. Tú, no sé si sea un parte policíaco real el que tú al inicio de la novela presentas, que es de principios de los años 70, en el cual se habla del secuestro de este hombre, que además es un wagneriano, bueno, sí, un aristócrata que vive en un castillo en Medellín de los años 60, ¿no? Anacrónico. Pero ahí hay un secuestro, entonces estamos hablando de una realidad que en ese momento sí se rompe mucho de lo que había sido Medellín, de lo que había sido Colombia. Precisamente es ese delito, ese secuestro que yo anuncio ahí en ese bando oficial que tomé de la realidad, y fue como un anuncio, como una premonición de lo que realmente vendría mucho después. Y eso es un poco lo que trato de plasmar ahí. Es como ese Medellín paradisíaco, como lleno de naturaleza desbordada, donde los niños jugábamos en la calle hasta altas horas de la noche, corríamos por lotes baldíos sin miedo a nada. De pronto, con este secuestro y ese crimen, sentimos como que algo cruje bajo nuestros pies, y que somos vulnerables, ¿no? Que no estaríamos allí protegidos para siempre. Y de hecho esto es como la víspera, ¿no? De lo que dije ahora, esta historia es la víspera de eso que se viene, porque de ese secuestro a lo que se vino después
no pasó mucho tiempo. Claro, porque incluso el lenguaje en el que está me llamó mucho la atención porque pareciera ser que sí fuera un hecho raro, un hecho aislado, en el cual la policía, bueno, conmina incluso los ciudadanos, el resto de las autoridades a que participen. Uno diría, qué lejos está eso, y no es tan lejano tampoco, ¿no? No es tan lejano. De los años 70. Porque el cambio fue, como te lo dije, muy brusco, muy intempestivo. Y de todas maneras esa historia está contada desde la nostalgia. Claro, Mirando sí. en retrospectiva lo que sucedió después, pues estos crímenes eran casi como una obra de aprendices. Eran aprendices de los que Claro, harían después más daño. Es una obra escrita así desde la nostalgia, también de una época que yo creo que fue una época que no solamente fue importante para mí, sino para la humanidad entera. Creo que la década de los 60 y los 70 fue diferente a todas las décadas, en particular porque era la época de las utopías, de los sueños, el paz y amor por todo lado, ¿no? La compenetración con la naturaleza, algo que apuntaba como a algo esperanzador, pero luego llegaron los 80 así como barriendo todo, creo yo. Cuando hablas de este territorio de la realidad, y ya que estamos platicando de nostalgias, aterrizando en el siglo XXI, ¿qué paralelismos encuentras de Colombia y México? Uy, pues muchos nos hemos contagiado como del mismo mal, de la misma enfermedad. Y creo que no solamente nosotros dos, creo que en muchos países hispanoamericanos, ¿no? Bueno, habría que hablarlo también de esa enfermedad a la que me refiero, que es el narcotráfico, pues la corrupción, que por supuesto es un mal que nos aflige a todos y que de alguna manera siento yo que es como el gran obstáculo para que podamos superar muchos temas. Pero al mismo tiempo también yo creo que hay paralelos positivos en lo cultural, en la creación literaria. Yo siempre lo sentí desde niño, como esa presencia de México muy fuerte en lo nuestro, en lo colombiano. Yo lo sentía desde chiquito, que llegaba a la casa a no perderme ningún episodio del Chavo del Ocho, ni del Chapulín Colorado, ni todo el cine mexicano que nos llegó. Entonces yo creo que sí ha habido como una hermandad en lo cultural muy fuerte desde siempre, más allá, digamos, de esos problemas que ya quisiéramos superar. Bueno, y que ahora que decías de una literatura, no es que qué bueno que haya narcotráfico para que se haga literatura, evidentemente, pero así como nosotros tenemos en México la gran tradición de la novela revolucionaria, de la revolución, también se está generando una literatura a partir de estos conflictos sociales que se están viviendo actualmente, desde luego en Colombia y en México, pues tú conoces y has estado también cercano a muchos ejemplos que tenemos de gente que está escribiendo cosas pues bien hechas, muy interesantes, pero que todavía no sé si podríamos llamarle una literatura, un género, como lo llamamos ya a muchos otros. Como lo llegaron a llamar en Colombia, porque le llegaron a hablar de la sicaresca. La sicaresca, como sí, como un haciendo género esto dedicado al narcotráfico. Como la picaresca, pero de sicarios. Exacto. ¿no? Sí. Pero yo creo que es un proceso natural de la cultura, el querer contarnos, el querer vernos desde el punto de vista creativo. Y es un proceso que también lo hemos visto a lo largo de la historia de la literatura en otras culturas donde también han tenido grandes tragedias o grandes marcas que han dejado huella. El holocausto nazi se ha contado también en la literatura, las guerras de Vietnam, del Golfo Pérsico en el cine y también, pues, por supuesto, en libros. Es más, si nos remontamos, vamos a los clásicos griegos, se están contando sus guerras, sus epopeyas. Jorge, ¿qué viene? No solo después de la Alfaguara, sino también después del mundo de afuera. Pues vienen muchos viajes por lo pronto. Esto es una promoción muy intensa, es muy interesante para mí, pues por supuesto me permite conocer mucho mundo y mucha gente, muchos autores. Vengo de España, de estar una semana dándole. Seguramente se está traduciendo, o ya se ha traducido a otros idiomas. Está en proceso. Está seguro el francés, ya está asegurado. Está en proceso negociación con el inglés, el holandés creo que también está seguro. Eso comienza rápido. Pero sí, necesito por lo pronto abrir espacios para la escritura, que realmente es lo que me gusta y bueno, es lo que me permite obtener estos reconocimientos. Quisiera de pronto encontrar una historia en la que yo pudiera mirar
ya tengo la víspera, digamos, con este libro. Tengo el momento de esa fiesta loca que fue en Medellín, años 80 y 90, que fue Rosario Tijeras. Sí. Tal vez como encontrar una historia para contar la resaca, ¿no? ¿Qué ha pasado después de, con una generación ya totalmente nueva? Porque hay una generación que ni siquiera le tocó Pablo Escobar, pero ¿qué ha pasado en ese Medellín después de? Mi gran interrogante es, ¿aprendimos la lección de esos años? Yo tengo mis dudas, entonces Tú tienes tus dudas, porque uno desde acá, la verdad, ve con muy buena mirada lo que ha ocurrido y la renovación social que ha habido en los centros culturales que se han establecido, las políticas en Medellín, y uno dice, pues no estaría mal tomar ahí un ejemplo. No, el cambio es muy positivo, digamos que ya se pasó una página del horror, por lo menos esa se pasó. Se enfocó todo hacia la cultura, hacia la educación, que me parece muy válido, porque estos jóvenes ya tienen espacios donde dejar sus inquietudes. Pero yo todavía percibo en el aire como una herencia muy fuerte de una mentalidad de dinero fácil que me parece un poco preocupante. Y entonces, obviamente hay muchas tareas por solucionar y yo creo que dentro de eso está como contar qué ha sido esta nueva sociedad a partir de, digamos, de ese momento histórico para nosotros que fue la muerte de Escobar, que partió esa historia tan demencial en dos partes. Pues muchísimas gracias por venir a contarnos esto, a invitarnos a la lectura de El mundo de afuera, un espléndido diseño editado por Alfaguara, y que, bueno, pues ojalá tengan la oportunidad de leer esta novela, no se van a arrepentir. Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias. Están invitados también el jueves al claustro de Sor Juana. ¿De Sor Juana este jueves? Este jueves a las 7 de la noche, la presentación oficial del libro, entrada libre, y creo que va a estar muy bien, una noche llena de ¿Vas a dar autógrafos? Sí, se da autógrafos, se da, bueno, pues ahí está, se da copa de vino, se da mucha cosa. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a la pausa.